Nunca imaginé que una noche tranquila en mi refugio cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Isabel, tengo 55 años, y esta es la historia de cómo una visita inesperada transformó mi existencia. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Segovia, en una casa de campo que mi marido y yo compramos hace años para escapar del bullicio de la ciudad. Es mi santuario, un lugar donde me permito ser yo misma sin máscaras ni pretensiones. Aquella tarde, mientras preparaba una infusión de menta y tomillo para calentarme junto a la estufa, no podía imaginar que mi soledad pronto se vería interrumpida por algo que sacudiría mis cimientos. La calma de ese atardecer era absoluta. El viento susurraba entre los árboles y el crepitar de la leña en la vieja chimenea llenaba el silencio. Mi marido, Javier, había salido a la capital para resolver unos asuntos y no regresaría hasta la mañana siguiente. Estaba sola, disfrutando de esa paz que solo la soledad puede dar, vestida con mi bata de seda favorita, esa que acaricia mi piel y se abre con el más mínimo movimiento, recordándome que estoy viva, que aún puedo sentir. De repente, un golpe firme en la puerta rompió la quietud. No era el timbre, sino un toque decidido, casi como si el visitante supiera que esperaba por él. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser a esas horas en un lugar tan aislado? ¿Algún vecino con una urgencia? ¿O quizá Javier había olvidado algo y regresaba antes? Dejé la taza sobre la mesa y me acerqué con cautela a la entrada. El aire frío de la tarde entró conmigo cuando abrí, trayendo consigo el olor a tierra mojada y hojas caídas. Allí, en el umbral, estaba Álvaro, el esposo de mi hija Clara. Alto, de complexión atlética y con esos ojos grises que siempre parecen observar más allá de lo evidente. Buenas noches, Isabel, dijo con una sonrisa tranquila, perdona la hora, pero he venido a traerte unos papeles que Clara olvidó. Pensé que sería mejor entregártelos en persona. Sostenía una carpeta algo desgastada, y había en su postura una determinación que no parecía fruto de una visita improvisada. Lo invité a pasar, aunque dentro de mí algo se removía, una mezcla extraña de anticipación y recelo. Le ofrecí asiento junto a la chimenea, donde el fuego chisporroteaba acogedor, y le serví una taza de té. Sentí su mirada posarse en mí, un escrutinio sutil pero intenso, y por un instante, me vi a mí misma reflejada en sus ojos, no como la madre que todos conocen, sino como una mujer que aún despierta deseo y misterio. Mientras conversábamos, una tensión creciente comenzó a envolver la habitación, como si el aire mismo se cargara con una electricidad invisible. Yo, que siempre había sido prudente, sentí que ese momento era el comienzo de algo que escapaba a mi control, algo que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y, sobre todo, sobre mí misma. La noche avanzaba lentamente y la atmósfera en la sala parecía cada vez más densa, como si el fuego de la chimenea no solo calentara el aire, sino también las emociones que se agitaban en mi interior. Me llamo Isabel, y aquella visita inesperada de Álvaro, el esposo de mi hija Clara, abrió una puerta que creía cerrada para siempre. Lo que comenzó como un simple intercambio de papeles se convirtió en un encuentro cargado de significados ocultos. Mientras él tomaba el té que le había servido, su mirada no dejaba de recorrerme con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y, a la vez, extrañamente viva. Mis pensamientos se dispersaban entre recuerdos de juventud y la realidad de mi edad, marcada por las arrugas y las cicatrices de la vida, pero también por una chispa que aún no se había extinguido. La bata de seda que llevaba, esa que normalmente me hacía sentir cómoda y protegida, parecía ahora un vestido de provocación silenciosa, deslizándose suavemente por mis hombros, dejando al descubierto una piel que, aunque madura, aún merecía ser admirada. La conversación empezó a fluir con naturalidad, aunque en el fondo ambos sabíamos que había mucho más entre líneas. Álvaro habló de la rutina de Clara, de los niños, de la ciudad, pero sus palabras tenían un dejo de urgencia, como si quisiera aprovechar cada instante para estar allí, conmigo, en ese espacio que se sentía ajeno y, al mismo tiempo, profundamente íntimo. Yo intentaba mantener la compostura, recordándome que era la madre de su esposa, que debía ser prudente, pero algo en su presencia me desarmaba. En un momento, nuestras miradas se cruzaron y sentí que el tiempo se detenía. Fue un instante breve, pero suficiente para que una corriente invisible recorriera mi cuerpo. Me sorprendí a mí misma acercándome un poco más, sin saber si era mi voluntad o un impulso que escapaba a mi control. La habitación parecía empequeñecerse,
El fuego crepitaba con más fuerza y el mundo exterior desaparecía. Solo existíamos nosotros dos, en ese instante cargado de una tensión que no supe cómo gestionar. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué buscaba Álvaro en mi casa, realmente? La pregunta rondaba mi mente, mientras intentaba encontrar una respuesta que justificara aquella mezcla de atracción y peligro. Sentí como la bata se deslizaba aún más, dejando al descubierto la clavícula, y noté su mirada posarse allí, llena de admiración y deseo. Tragué saliva, consciente de que estaba cruzando una línea invisible que no sabía si debía traspasar. Isabel le susurró con voz baja: sé que no debería estar aquí, pero no pude evitar venir. Su cercanía me envolvía, y el calor de su cuerpo parecía fundirse con el mío. En ese momento, entendí que nuestra relación ya no era solo la de suegra y yerno, algo más profundo y prohibido comenzaba a tomar forma, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar esa llama que había permanecido oculta durante tanto tiempo. La noche se espesaba y con ella, el peso de lo que estaba por suceder. Me llamo Isabel, y nunca hubiera imaginado que una simple visita en mi refugio cerca de Segovia se convertiría en el preludio de un torbellino que arrasaría con todo lo que creía seguro. Mientras Álvaro permanecía allí, tan cerca, sentí como mi mente y mi cuerpo se debatían entre la razón y un deseo que creí olvidado. Todo empezó con unos papeles olvidados, pero su presencia despertó algo en mí que hacía años dormía bajo capas de rutina y resignación. Recordé aquellos días de juventud, cuando cada atardecer parecía una promesa de aventura, y me sorprendí dándome cuenta de cuánto había cambiado desde entonces. Sin embargo, esa noche, con la bata de seda deslizándose suavemente sobre mi piel, volví a sentirme mujer, deseada y viva. Mientras él hablaba, noté cómo sus palabras se entrelazaban con miradas que decían más que cualquier frase. Álvaro no era el mismo hombre que conocía desde hacía años. Había en él una intensidad nueva, una urgencia que me desconcertaba y atraía a partes iguales. Sus ojos grises no solo veían a la madre de su esposa, sino a alguien que aún podía ofrecerle algo más, algo prohibido y emocionante. Intenté mantener la compostura, recordando los lazos familiares y la responsabilidad que ello implicaba, pero cada vez era más difícil. La bata, que no había ajustado con cuidado, se abrió un poco más, dejando al descubierto mi cuello y parte del hombro. Sentí su mirada recorrerme con una mezcla de admiración y deseo que me hizo sonrojar, a pesar de mi edad. ¿Por qué permitía que esto sucediera? ¿Por qué me sentía atraída por una situación tan peligrosa? Isabel dijo con voz suave, acercándose un poco más: sé que esto es complicado, pero no puedo negar lo que siento. Su cercanía era innegable, el calor de su cuerpo rozaba el mío, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sentí como mi respiración se aceleraba y un cosquilleo recorrió mi piel. Todo dentro de mí gritaba que me alejara, que pusiera fin a ese juego peligroso, pero también había una voz, pequeña pero persistente, que me animaba a seguir adelante, a explorar lo desconocido. Me quedé en silencio, sin saber qué decir, mientras se levantaba la mano lentamente, como si temiera romper el hechizo que nos envolvía. No hubo contacto. Solo el gesto de dibujar en el aire el contorno de mi rostro y cuello, un toque invisible pero cargado de una intimidad inesperada. Sentí un estremecimiento, una mezcla de miedo y deseo que hacía mucho tiempo no experimentaba. La bata cayó un poco más de mis hombros, y por un instante, me permití sentirme vulnerable y poderosa a la vez. Estábamos cruzando un límite invisible, y aunque una parte de mí quería echarme atrás, otra parte anhelaba conocer hasta dónde podía llegar esa chispa que se había encendido entre nosotros. En ese preciso momento, comprendí que aquella noche no sería como ninguna otra. Estaba a punto de enfrentarme a una realidad que cambiaría mi vida para siempre. La atmósfera en la casa se volvió casi irrespirable, cargada de una electricidad que no podía ni quería ignorar. Soy Isabel, y esa noche, en mi pequeño refugio cerca de Segovia, sentí como el tiempo se detenía mientras Álvaro y yo nos sumergíamos en un juego silencioso de miradas y gestos que desafiaban todo lo que conocía hasta entonces. La bata de seda se había deslizado casi por completo de mis hombros, dejando mi piel al descubierto bajo la tenue luz de la chimenea, y cada roce imaginado por sus dedos me hacía recordar que aún podía sentir, aún podía ser deseada. Álvaro se sentó frente a mí, su mirada fija en mis ojos, como si buscara en ellos una respuesta que yo misma no tenía. La distancia entre nosotros se había acortado,
y sentí su aliento cálido acariciando mi rostro. Era un momento cargado de riesgo y emoción, un instante suspendido entre la realidad y el deseo. Me pregunté qué pensaría mi hija Clara si supiera dónde estábamos ahora, en mi casa, solos, cruzando límites que jamás imaginé traspasar. Con un gesto suave, él deslizó su mano hacia la mía, que descansaba temblorosa sobre el brazo del sillón. No hubo prisa, solo una caricia lenta y deliberada que hizo que mi corazón latiera con fuerza desbocada. No era solo la ternura de ese toque, sino el significado oculto detrás de él, una invitación a dejar atrás el pasado, a romper con las cadenas invisibles que me mantenían prisionera en una vida de rutina. La bata cayó finalmente al suelo, y me encontré allí, desnuda ante sus ojos y ante mí misma, enfrentando miedos y deseos que llevaba años reprimiendo. La luz del fuego dibujaba sombras en su rostro, resaltando la determinación y el anhelo que brillaban en sus pupilas. Sentí una mezcla de vergüenza y poder, una dualidad que me hacía sentir viva como nunca antes. Él se acercó lentamente, sus manos recorriendo mi espalda con una delicadeza casi reverente. Cada caricia era un recordatorio de que todavía podía ser amada, deseada, que mi cuerpo no había perdido su capacidad para sentir placer. Cerré los ojos y dejé que esas sensaciones me envolvieran, olvidando por un momento el mundo exterior, la familia, las responsabilidades. Pero en medio de esa entrega, una voz interior susurraba advertencias, recordándome los límites que estaba a punto de cruzar. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? ¿Podría soportar la tormenta que se avecinaba? Sin embargo, la pasión y el deseo me empujaban hacia adelante, hacia un camino incierto pero irresistible. La noche avanzaba, y con ella, la intensidad de nuestro encuentro crecía. Nos fundimos en un abrazo que parecía borrar el tiempo y el espacio, dos almas buscando en el otro un refugio, una chispa que les devolviera la vida. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual, había abierto una puerta que, una vez traspasada, no podía cerrarse. Aquella noche en mi casa de campo cerca de Segovia se convirtió en un torbellino de emociones que nunca imaginé vivir. Soy Isabel, una mujer de 55 años, que en un momento inesperado descubrió que aún podía sentir la pasión y el deseo latir con fuerza en su interior. La bata de seda quedó olvidada en el suelo mientras Álvaro y yo nos entregábamos a un encuentro que desafiaba toda lógica y moral, pero que, en ese instante, parecía la única verdad posible. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, iluminando la habitación con un resplandor cálido que contrastaba con el frío que todavía se colaba por las rendijas de las ventanas. Álvaro me sostuvo entre sus brazos, y sentí como su respiración se sincronizaba con la mía, como si fuéramos dos piezas de un mismo puzzle que encajaban a la perfección. Sus manos recorrían mi cuerpo con una mezcla de ternura y urgencia, despertando en mis sensaciones que creía enterradas para siempre. Era un juego peligroso, lo sabía. Cada roce, cada susurro, me recordaba que estábamos cruzando una línea invisible entre lo prohibido y lo inevitable. Pero en ese momento, ninguna de las consecuencias parecía importar. Lo único real era el calor de su cuerpo junto al mío, el latir de su corazón contra el mío, y el murmullo de promesas que no necesitaban palabras para ser entendidas. Me dejé llevar por la corriente de emociones, olvidando por un instante el rol que la vida me había impuesto, madre, esposa, mujer resignada. Aquí y ahora, solo éramos dos personas que se encontraban en un punto de inflexión, buscando en el otro un refugio, una chispa que les devolviera la vida. Sentí como sus labios recorrían mi piel, dejando un rastro de fuego que se extendía por todo mi ser. Sin embargo, en medio de esa entrega, una parte de mí luchaba por mantener la cordura. Recordaba a Clara, mi hija, y a Javier, mi marido, y el peso de la culpa comenzaba a apoderarse de mi corazón. ¿Qué pasaría si alguien descubriera lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo podría enfrentar las consecuencias de mis actos? Pero esas preguntas se ahogaban en la marea de deseo que me arrastraba sin piedad. Álvaro me tomó de la mano y me condujo hacia la habitación, donde la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, bañando todo con un tono plateado y etéreo. Allí, entre sus brazos, sentí que renacía, que volvía a ser aquella mujer llena de vida y sueños, dispuesta a desafiar al mundo por un instante de felicidad auténtica. El tiempo perdió significado mientras nos fundíamos en un abrazo que parecía eterno. Y aunque sabía que esa noche marcaría un antes y un después, no podía evitar desear que nunca terminara,
que ese instante se prolongara hasta el infinito, suspendido en un espacio donde solo existíamos él y yo, y nada más importaba. Nunca pensé que una noche tan tranquila en mi hogar cerca de Segovia acabaría transformándose en un torbellino de emociones y secretos que cambiarían mi vida para siempre. Soy Isabel, y ahora, mientras recuerdo aquel encuentro con Álvaro, me asombra cómo todo se precipitó tan rápido, como una chispa pudo encender un fuego que parecía dormido para siempre. Después de aquella noche que pareció eterna, el silencio volvió a la casa, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Me senté en el borde de la cama, con el corazón aún latiendo con fuerza, intentando comprender lo que había sucedido. Por un lado, sentía una mezcla de éxtasis y liberación, como si por fin hubiera recuperado una parte de mí que creía perdida. Pero, por otro, la culpa y el miedo se colaban en mis pensamientos, amenazando con destruir todo lo que amaba. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo pude entregarme a ese deseo prohibido cuando tenía una familia que dependía de mí? Recordaba la mirada de mi hija Clara, su confianza, y la figura de mi marido Javier, con quien compartimos tantos años y sueños. ¿Qué pasaría si ellos supieran? ¿Sería capaz de enfrentar la destrucción que mi acto podría causar? Pero a pesar de esas preguntas, no podía negar la verdad que sentía. En aquel momento, en aquel abrazo, había descubierto que aún podía sentirme viva, deseada y amada. La rutina, la monotonía, la carga de los años, todo eso parecía haberse desvanecido por un instante, reemplazado por una pasión que me hacía temblar. Pensé en cómo ese encuentro podría haberse evitado, cómo podría haber escapado de esa situación antes de que se complicara. Tal vez si hubiera cerrado la puerta cuando Álvaro llamó, si hubiera bloqueado esos sentimientos, todo sería diferente ahora. Pero la realidad era otra, había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Mientras me perdía en esos pensamientos, sentí que una parte de mí quería aferrarse a esa chispa, a esa sensación de vida renovada, aunque supiera que venía acompañada de un riesgo enorme. Pensé en las noches que vendrían, en los momentos robados, en la tensión silenciosa que crecería con cada encuentro. ¿Sería capaz de mantener ese equilibrio sin que todo se derrumbara? Y en medio de esa tormenta de emociones, una pregunta se instaló en mi mente con fuerza. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Álvaro? Porque, aunque yo sentía esa mezcla de miedo y deseo, él también tenía un papel en esta historia que apenas comenzaba. ¿Sería solo un impulso pasajero o algo más profundo, más peligroso? Así, sentada en la penumbra de mi habitación, comprendí que aquella noche había cambiado todo. No solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Y aunque el futuro se presentaba incierto y lleno de sombras, una cosa era clara, nada volvería a ser igual después de ese encuentro. Nunca imaginé que aquella noche tranquila en mi casa cerca de Segovia se convertiría en el inicio de una tormenta que desataría secretos ocultos y traiciones inesperadas. Soy Isabel, y justo cuando creía entender la magnitud de lo que había sucedido con Álvaro, la vida me sorprendió con un giro que jamás vi venir. Pasaron unos días en los que intenté mantener la normalidad, escondiendo la verdad bajo capas de rutina y sonrisas fingidas. Pero el peso de la culpa y el miedo a ser descubierta se hacían cada vez más insoportables. Fue entonces cuando recibí un mensaje en mi móvil que heló mi sangre, un texto de Álvaro, lleno de palabras cargadas de pasión y promesas, pero también de una advertencia velada. No puedo esperar a verte de nuevo, Isabel. Pero debemos ser cuidadosos, hay ojos que observan. Mi corazón se aceleró y una sensación de peligro empezó a crecer dentro de mí. ¿Quién podía estar vigilándonos? ¿Acaso alguien sospechaba ya nuestra relación? Intenté no darle importancia, pero no podía evitar mirar por la ventana con recelo, sintiendo que cada sombra en la calle ocultaba una amenaza. Una tarde, mientras preparaba la comida en la cocina, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, no era Álvaro ni Javier, sino Clara, mi hija, con una expresión seria que me heló la sangre. Mamá, dijo con voz temblorosa, necesitamos hablar. Su mirada estaba cargada de algo que no supe descifrar al principio, miedo, tristeza, y quizá algo más profundo. La conversación que siguió fue un torbellino de confesiones y verdades a medias. Clara me contó que había encontrado en el móvil de Álvaro mensajes extraños, que sabía que algo ocurría, pero no estaba segura de qué. Me miraba con ojos llenos de decepción y dolor, preguntándose cómo su propia madre podía estar envuelta en algo así.
Sentí cómo se rompía el frágil equilibrio que había construido. La culpa se convirtió en una losa que me aplastaba, mientras trataba de buscar palabras para explicar lo inexplicable. Pero la verdad era que no había excusas suficientes para justificar lo que había hecho. Esa misma noche, Javier regresó inesperadamente antes de lo previsto. Su llegada silenciosa y la mirada cansada que me dirigió al entrar en la casa intensificaron la tensión en el aire. Sabía que algo había cambiado, que el secreto ya no podía ocultarse más. Mientras nos sentábamos en la sala, el silencio era ensordecedor. Y entonces, sin previo aviso, Javier tomó mi móvil y vio el mensaje de Álvaro en la pantalla. Su rostro se tornó pálido, y los ojos que antes me miraban con amor ahora reflejaban una mezcla de incredulidad y furia contenida. La tragedia estaba a punto de estallar, y yo estaba en el centro de la tormenta que había desatado con mis propias manos. ¿Cómo enfrentaríamos esa verdad? ¿Podría la familia sobrevivir a esta traición? Y, sobre todo, ¿qué destino nos esperaba a Álvaro y a mí en medio de este caos que apenas comenzaba? Nunca imaginé que aquella noche tranquila en mi casa cerca de Segovia desembocaría en un huracán de revelaciones que destruirían todo a mi alrededor. Soy Isabel, y justo cuando creía que el caos había alcanzado su punto máximo, la vida me lanzó un golpe aún más inesperado, un secreto oculto que cambió para siempre el rumbo de nuestra historia. La tensión en el salón era insoportable. Javier, con el móvil aún en la mano, me miraba con una mezcla de dolor y rabia que me atravesaba el alma. Clara, que había entrado detrás de él, parecía a punto de romper en lágrimas mientras intentaba asimilar lo que acababa de descubrir. El silencio pesaba tanto como la verdad que nos había alcanzado a todos. Pero entonces, cuando creí que nada podría empeorar, Álvaro irrumpió en la casa. No había llamado, no había avisado. Entró con pasos decididos, sus ojos grises más intensos que nunca, y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Sabía que el juego había terminado. Isabel dijo con voz firme, creí que podríamos mantener esto en secreto, pero ya no es posible. Su mirada se clavó en Javier, y por un instante, todo pareció congelarse. Y hay algo más que debes saber. El ambiente se volvió aún más denso. Javier frunció el ceño, preparado para escuchar lo peor, mientras Clara se aferraba a mi brazo, buscando alguna señal de esperanza que ya no encontraba. Álvaro tomó un respiro profundo y soltó la verdad que nadie esperaba. Hace meses, Clara y yo hemos estado enfrentando problemas que no solo afectan nuestra relación, sino también a toda la familia. Hay decisiones que he tomado sin decírtelo, Isabel. Decisiones que podrían cambiarlo todo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué más podía haber? ¿A dónde nos llevaría esa revelación? Clara está embarazada, continuó Álvaro, pero no es un embarazo sencillo. Hay complicaciones, y necesito que todos estemos unidos para afrontarlo. Su voz temblaba un poco, mostrando la vulnerabilidad que ocultaba tras esa apariencia segura. El shock paralizó la habitación. Javier bajó el móvil y se quedó mirando fijamente a Álvaro, tratando de asimilar esa bomba emocional. Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, se abrazó a su esposo, buscando fuerza en medio del caos. Yo, Isabel, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. La traición, el deseo prohibido, la culpa y ahora esta nueva verdad, todo se mezclaba en un torbellino imposible de controlar. La familia que creía conocer se desmoronaba ante mis ojos, y yo, en medio de todo, no sabía si podría encontrar el camino de regreso. ¿Sería capaz de perdonar? ¿Podríamos reconstruir lo que estaba roto? Y más importante aún, ¿qué papel jugaría yo en esta nueva realidad que se desplegaba con una fuerza imparable? El futuro parecía un misterio insondable, y solo el tiempo diría si podríamos sobrevivir a la tormenta que habíamos desatado. Nunca imaginé que aquella noche en mi casa cerca de Segovia se convertiría en un huracán que arrasaría con todo lo que conocía, y que cada secreto revelado sería como una tormenta aún más feroz, amenazando con destruir mi mundo por completo. Soy Isabel, y en medio de ese caos, sentí como mi vida se deslizaba por un precipicio del que no veía escapatoria. La revelación del embarazo complicado de Clara agitó las aguas con una fuerza devastadora. Las emociones se desbordaron en aquella habitación, lágrimas, gritos ahogados y miradas cargadas de reproches, miedo y desesperación. Javier, antes firme,
ahora parecía un hombre roto, mientras Clara y Álvaro se aferraban el uno al otro, buscando en su unión un refugio contra la tormenta que los envolvía. Pero el verdadero terremoto estaba aún por llegar. En medio de ese caos, una llamada telefónica irrumpió en la sala con una noticia que nadie esperaba. La voz al otro lado del teléfono era fría y distante. Señora Isabel, hemos encontrado algo preocupante en los documentos que Álvaro entregó hace unos días. Hay irregularidades graves, y podría estar involucrado en asuntos que afectan a toda la familia. El silencio cayó como un peso insoportable. Álvaro palideció, su mirada se volvió evasiva, y en ese instante, su imagen cambió para mí. Ya no era solo el esposo de mi hija, ni el hombre con quien había compartido aquella noche prohibida. Era alguien peligroso, alguien capaz de arrastrarnos a todos hacia un abismo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición se multiplicaba, la mentira se enredaba en cada gesto, y yo estaba atrapada en medio de un torbellino que amenazaba con consumirlo todo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Quién era realmente Álvaro? ¿Y qué oscuras fuerzas se escondían detrás de esa fachada de normalidad? La casa, que había sido mi refugio, ahora parecía una prisión donde cada rincón guardaba secretos, donde cada sombra amenazaba con revelar verdades devastadoras. El fuego de la chimenea, que antes calentaba con su luz acogedora, ahora lanzaba sombras siniestras que parecían bailar al ritmo de mi desesperación. En medio de ese caos, me di cuenta de que no podía seguir huyendo de la realidad. Tenía que enfrentar las consecuencias, descubrir la verdad completa, y decidir qué camino tomar. Pero, ¿estaba preparada para la oscuridad que se avecinaba? ¿Podría salvar a mi familia de la destrucción que parecía inevitable? El tiempo se volvió un enemigo implacable, y el futuro, un abismo lleno de incertidumbre y peligro. Y mientras el silencio se hacía insoportable, una pregunta resonaba en mi mente con fuerza aterradora. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger lo que aún queda, o para destruir lo que ya no tiene salvación? Nunca imaginé que aquella noche en mi refugio cerca de Segovia marcaría el inicio de una caída libre hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Soy Isabel, y ahora, en medio de la oscuridad que envuelve mi vida, siento como cada paso que doy me acerca a un desenlace que podría ser mi salvación, o mi perdición. La revelación de las irregularidades en los documentos de Álvaro y la sombra de su posible implicación en asuntos oscuros hicieron que todo mi mundo se tambaleara. La confianza se había roto en 1000 pedazos, y el amor que pensé que nos unía se desvanecía entre mentiras y secretos inconfesables. Javier, Clara, Álvaro y yo estábamos atrapados en una red de engaños que parecía tejida para destruirnos. En esos momentos de angustia, recordé la noche en que Álvaro vino a mi casa, la intensidad de su mirada, el calor de sus manos, la sensación de revivir a una mujer que creía perdida entre los años. Pero también recordé el precio de ese fuego, la traición, la culpa, la ruptura inevitable. ¿Había valido la pena? ¿Era posible encontrar redención cuando todo parecía perdido? Mientras todos esperábamos respuestas, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era una voz amiga, alguien que prometía ayudarme a desentrañar la verdad oculta tras la fachada de Álvaro. Isabel dijo con tono grave, hay más cosas que debes saber, secretos que nadie quiere que salgan a la luz. Estoy aquí para ayudarte, pero debes estar preparada para lo que viene. El corazón me latía con fuerza desbordada. ¿Quién era esa persona? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y cómo afectaría todo esto a la familia que aún luchaba por mantenerse unida? El silencio volvió a apoderarse de la casa, pero esta vez no era un silencio vacío, sino un espacio cargado de decisiones, de caminos inciertos y de un destino que pendía de un hilo. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría para siempre nuestras vidas, que la verdad podía ser tan liberadora como devastadora. Y en ese instante, mientras la luna bañaba la habitación con su luz plateada, comprendí que debía elegir, seguir huyendo de mis errores y de la realidad, o enfrentar el futuro con valentía, aunque eso significara perderlo todo. Porque en el fondo, sabía que cada historia tiene su precio, y la mía apenas estaba comenzando. La puerta se cerró lentamente tras mí, y sentí que, a pesar del miedo, estaba lista para lo que fuera. El misterio seguía ahí, latente y oscuro, esperándome en la sombra. ¿Sería capaz de descubrirlo antes de que nos destruyera a todos? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura,
Esta historia todavía no había terminado.